bastante pobre, diría yo, ¿no? Muchas veces tratado con un tono de comedia, además, ¿no? Para que pareciera que este país era bueno, pues estaba casi la dictadura era una especie de chascarrillo, ¿no? Donde Franco y Anastre jugaban a las cartas y hacían chistes, ¿no? Y casi nunca se ha enseñado el drama que fue la represión, ¿no? Con la dureza. ¿Por qué? Pues porque los vencedores han hecho dominante un discurso donde incluso a mí me puede parecer, y lo digo porque ese discurso está incrustado en la cabeza de la gente, puede parecer tendencioso el retrato de la realidad, ¿no? Y entonces eso opera. Y hay una película, por ejemplo, que se llama El laberinto del fauno, donde yo he visto al capitán Bravo de Becerreá, provincia de Lugo, de donde era mi madre, que en una boda donde hubo una pelea en el año 42 y una pelea política, porque se casaron la hija o la descendiente de unos republicanos con el hijo de unos franquistas, y acabó en bronca política, y el capitán de ese pueblo llevó al Cerezar, que es una pedanía de este pueblo, a caballo con otros 4 guardias civiles y mató a 7 tiros. Y por la tarde salía de su casa, donde tenía una maravillosa frase del Nuevo Testamento ahí en el portal clavada, y se iba con sus hijitas llenas de brazos a llevarlas a clase de piano. Entonces, esa realidad, esa cosa despiadada de quien era Dios, pues realmente yo no la he visto muy retratada en un montón de películas que he visto sobre el tema, ¿no? Y esa también es una incapacidad para aplicar la realidad, ¿no? O sea, lo que ha conquistado culturalmente el franquismo es que lo real parezca irreal, parezca deformado, parezca que esto es una perversión de ese tipo que se está inventando algo, ¿no? Y eso resulta coherente y funciona muy bien precisamente porque hay millones de personas en este país que no conocen ese pasado y no pueden decir esto era así. Entonces, quiero decir, esto es toda una cadena donde han construido la ignorancia del pasado, donde cuando Esperanza Aguirre era ministra de Educación, pues en el currículum escolar la dictadura que acaba de pasar en Chile, la dictadura franquista, pasó a ser la época de Franco, ¿no? Entonces, toda esa cosa de construir el pasado o ese pasado como algo aséptico, ¿no? Donde uno no tiene valores con los que mirarlo y con los que enjuiciarlo, pues todo eso funciona perfectamente para manejar ese discurso cultural, ¿no? Para que Fraga, yo recuerdo, cuando en el año 2001 ganó sus últimas elecciones en Galicia y le entrevistaron en el informe semanal, una semana después, en medio de una parrafada, dijo una frase que en otros países sería un delito. La frase es: el siglo XX empezó en España en 1936. Eso, en Alemania, si alguien dijera que en el año 33 empezó el siglo XX, a esa persona se le había acabado su carrera política y tendría más consecuencias hacer una declaración. Aquí, en el país del silencio y de la ignorancia colectiva, pues se dice eso y no pasa nada. Incluso cuando Garzón abrió la causa, Fraga hizo un comentario, me acuerdo, como que Franco había perseguido a los republicanos, pero a algunos se le habían escapado, refiriéndose a los exiliados, casi diciendo que los tenía que haber pillado a todos, ¿no? Bueno, pues eso lo dice un partido que no para de decir que otras fuerzas políticas condenen la violencia, ¿no? Bueno, pues esto debería ser un poco más coherente, ¿no? Incluso en ese sentido, pues es muy evidente el uso que se ha hecho de las víctimas de ETA desde la transición hasta hoy, ¿no? Para ocultar que hay otras más numerosas que afectan a un determinado grupo que tiene mucho poder en esta sociedad y que durante muchos años ese grupo de poder ha estado yendo a la Plaza de Colón y señalando al País Vasco y diciendo asesino, ¿no? Bueno, pues eso permite el trabajo político y sobre todo mediático, ¿no? Y cuando hace 2 años y medio hubo una víctima hubo un etarra que salía de la cárcel de vivir a unos cientos de metros de una víctima, aquí se armó un escándalo brutal. Digo, bueno, el asesino de mi abuelo, cuando iba a cazar con una escopeta al hombro, se pasaba por delante de la casa de mi abuelo. Entonces, si te escandaliza eso, te debería escandalizar todo lo demás, porque eso ha ocurrido en todos los pueblos de España durante 40 años. Y sigue ocurriendo porque hay muchos asesinos o sus herederos ocupando las propiedades de los asesinados. Entonces, aquí hay una cosa de doble moral brutal que hay que romper, ¿no?
se trata solo de la impunidad jurídica, sino de la impunidad cultural. Y eso es algo que hay que romper con el trabajo de los historiadores y difundiendo el conocimiento, fundamentalmente, ¿no? Y esa es otra de las luchas que tiene que haber. Nosotros, cuando nos reunimos con el gobierno, ya termino, perdón, en diciembre del año 2004, cuando se estaba elaborando la ley de la memoria, el gobierno se reunió con 36 colectivos, entre ellos la Falange, lo cual también nos dio medida de lo que nos venía encima. Entonces, cuando nos reunimos con él, nosotros presentamos dos informes. Uno tenía que ver con los desaparecidos y otro tenía que ver con la enseñanza. Porque a mí me parece que el mejor homenaje que se puede hacer a quienes construyeron esa Segunda República está en los valores de la gente. La mejor herencia, el mejor monumento que se les puede hacer es que lo que ellos lucharon por construir sea parte de la cultura política de este país, ¿no? Y cuando se aplicó la ley, pues evidentemente a la educación ni la nombra. Y entre otras cosas, porque tenemos un Partido Popular que cada vez que alguien habla de regular algo que tenga que ver con el pasado, grita muy fuerte: el Estado no le dice a los ciudadanos cómo fue su historia, ¿no? Y ese mismo Partido Popular, en el año 2008, en la Casa de Correos, cuando se estaba debatiendo el Estatuto de Cataluña, con una pancarta gigante sobre el segundo centenario de la Guerra de Independencia, que dirigido a Cataluña dice: un pueblo, una nación. Entonces esa vuelve a ser esa doble moral. Evidentemente el poder no hace más que seleccionarnos lo que quiere que veamos y que sepamos del pasado, ¿no? Y también evidentemente lo que quiere que no sepamos. Y esa es una de las funciones fundamentales del poder, ¿no? Que es excluirnos del conocimiento cuando no le interesa que lleguemos a él. Entonces, no se me enrolla un poco, pero bueno, nuestro trabajo ha sido ese y vamos a seguir ahora tratando de aportar lo que podamos a la visita de esta jueza, para intentar que, con colaboración o sin colaboración del gobierno, ella pueda tener conocimiento de la mayor cantidad de delitos que cometió aquí la represión franquista, ¿no? Y eso a mí me parece muy interesante, porque yo con este movimiento social soy muy optimista. Han pasado un montón de cosas, se han hecho un montón de cosas, e incluso uno puede ir hoy al archivo a partir de internet del periódico ABC o de La Razón, escribir la expresión crímenes del franquismo y aparecen un montón de noticias de estos periódicos. Quiero decir, hay una conquista, voy a decir entre comillas, o una aceptación de que el franquismo fue algo criminal por parte de medios que lo defienden indirectamente, ¿no? Donde eso ha circulado. Y eso yo creo que también forma parte de ese trabajo. Otra cosa es que luego los que leen eso digan que claro, que Franco tuvo que hacer lo que hizo, porque este país se estaba desmandando, ¿no? Pero aún así eso es territorio, digamos, de legitimidad de toda esa política y de toda esa falta de política que se va construyendo, ¿no? Y que en algún momento tendremos que conocer ese pasado, y ojalá sea en los colegios, donde ojalá quienes están ahora en los colegios no lo van a ver, evidentemente, pero que algún día toda la historia de quienes construyeron esa Segunda República, quienes lucharon contra la dictadura, sea parte fundamental en la enseñanza de la historia, porque hace poco he sacado yo de una página web de la universidad de donde trabaja precisamente por Preston, de la London School of Economics, una unidad didáctica sobre la memoria histórica española que es alucinante. O sea, cómo dividen en grupos a los alumnos para que cada uno defienda los trabajos que hacen sobre España, que a ver cuántas generaciones pasan para que lleguen a ser parte de los libros de texto aquí, ¿no? Yo soy una editorial asturiana que en el año 2004 redactó un libro de texto donde hablaba precisamente por primera vez de los desaparecidos, y creo que no lo compró más que un colegio, ¿no? Pero ese yo creo que es el mejor trabajo, y eso lo cuenta, y con esto acabo. A mí me gustan mucho los dibujos de Castelao, que representó cosas de las estampas de la guerra, que murió en el exilio de Argentina, pero que de alguna manera